qué me interesan los moriscos? En la minoría morisca se resumen un proceso de una identidad que va cambiando a medida que la van sometiendo a diferentes presiones los aparatos del poder político del Estado y de la Iglesia. El Estado, al tratar de someter y de asimilar a la minoría, o en todo caso, como acabó al final, expulsándola, el Estado va construyendo órganos de poder político y de coerción política que quedan luego permanentemente incrustados en la sociedad y al final acaban siendo lesivos para la propia sociedad que los creó. ¿De dónde salen estos 43.000 moriscos que hasta la fecha tenemos registrados y vinculados en sus estructuras familiares, en sus descendencias, sus padres, sus abuelos? Pues salen precisamente de territorio adversario, de territorio enemigo. Es decir, salen de los libros parroquiales, básicamente, de los libros parroquiales donde están recogidos nacimientos, bodas, defunciones, multas y un día a día cotidiano que se vivía desde las propias parroquias donde se les controlaba políticamente. Yo me doy cuenta de que la monarquía y la Iglesia, para poder establecer un sistema represivo eficaz, tienen que deshumanizar al morisco. Tienen que tratarlo como otro, como una cosa ajena al cuerpo social cristiano viejo. De manera que si yo lo nombro, si yo rescato a los moriscos en su humanidad, en su día a día cotidiano, en sus lugares de origen, en sus pequeñas alquerías, a veces en sus fiestas de boda, bautizos, en los momentos de alegría, o en los momentos más duros de los multas, los castigos, las galeras y la represión. Lo que hago es humanizar, al nombrarlos, al traerlos uno por uno, los humanizo, y rechazo el proceso por el cual se les deshumanizó y se creó un otro inexistente. Se me viene a la memoria la historia de Diego de Mendoza, un granadino de los expulsados de Granada a Castilla, que se iba a trabajar cotidianamente a su huerta los domingos, cosa que estaba prohibida y penada. Y cuando le reprendieron y fue castigado por la Inquisición, dijo que se holgaba tanto el rato que trabajaba en aquella huerta que no se acordaba de que había Dios. Y cuando le insistieron que así ponía en peligro su salvación, dijo: el paraíso debe ser como regar mi huerta. No sabemos si el morisco que se queda o vuelve sigue siendo musulmán. Probablemente lo fuera, porque no se cambia la mentalidad de una persona en unas semanas o unos meses. Lo importante es que con la expulsión desaparecen las comunidades musulmanas. Si exceptuamos un núcleo de Granada del siglo XVIII que todavía es encausado por islamismo, prácticamente todos los moriscos que se quedan, unos 10.000 que se quedan después de pasar por los tribunales de la Inquisición, les ponen unas penas muy leves y ellos abjuran de su pasado islámico y hacen una manifestación de profesión de fe cristiana. Hemos constatado en los libros de registros parroquiales cómo estas personas, en 1628, 30, 40, siguen casándose entre ellos. Y así tenemos en los libros de Gandía o de Denia o de Murla, tenemos cómo los párrocos anotan que fulano de tal se casa con fulana de Pascual y ambos son hijos de moriscos expulsos. Y lo anotan así. Y ellos siguen reconociéndose como moriscos expulsos y se casan entre ellos. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de la identidad sí que seguían sabiendo quiénes eran, por más que ya no pudieran repetir la vida tal como la habían vivido antes de la expulsión.
Lo que buscábamos al entrevistar y buscar la memoria oral de los descendientes de los Baidal era unos restos imaginarios de muy difícil percepción que vincularan a los descendientes actuales con su origen. Encontramos con un elemento explícito, ese imaginario de identidad morisca se había transmitido a pesar de que había desaparecido el Islam y habían desaparecido otras referencias que no existían, pues de tipo racial o de tipo... Era un imaginario simplemente que se reclamaba de una determinada identidad étnica. En Calpe se representa la llegada de los berberiscos a la población de Calpe y ahí aparece un personaje mítico que es un morisco, el moro Moncofa. Es un morisco que está en la contradicción de ayudar a sus correligionarios para vengar la muerte de su padre a manos de los cristianos o ayudar a sus convecinos calpinos. Curiosamente, el personaje que ha representado durante casi 20 años a este moro Moncofa, que está desgarrado en la contradicción entre su tierra y su religión, o por lo menos la historia de su familia, él lo representa un Baidal. Y lo representa con un grado de dedicación, de sentimiento del personaje, que sería muy difícil, pensamos, que se produjera en una persona que no tuviera ese origen identitario. Ha tingut el personatge del milagre més important, que és Moncòfar. He estat 20 anys fent-lo. ¿Moncófar quién es? Un traïdor. Un traïdor és un moro que naix a Sicalp, ¿no? Entonces, pues, el maten a son pare en reboliques que havien entre moros i cristians, maten a son pare i ell li promet que el vengaria a son pare. I, bueno, i aprofita un atac moro per traicionar als de Calp. Però ell vivia aquí? Claro, ell és de Calp. Ell és de Calp? Ell és de Calp, és un moro nascut en Calp. Un morisco de Calp. Un morisco de Calp. Ali Bencofar. ¿Y entonces ese papel lo hace usted? Ese papel el va fer jo 20 anys. ¿Y eso no sería muy popular entonces? Porque no, sí, és un personatge molt... Hacer de traidor tampoco estaba muy... Traidor, però és que és un personatge molt... perquè ell sí que vol vengar a son pare, però a la vegada és de Calp i té una dicotomia que no sap què fer. I això és difícil plasmar això. Mira, jo m'emociono de pensar-ho. O sigui que és un personatge molt volgut.